Es el conflicto exactamente por excelencia de dos regiones. Una es el Levante, donde está Siria, Líbano, Israel, etc. Y la otra que es, el Medio Oriente propiamente dicho, ¿no? En términos geográficos que a mí no me gustan mucho, son más periodísticos a lo mejor que propios de la geografía. Hay que tener en cuenta que solamente en la masa geográfica euroasiática hay 4 conflictos de enorme magnitud, porque Irak y Siria son el teatro de operaciones de este supuesto califato, ¿no? Autoproclamado, ilegítimamente, ilegalmente, etc. La guerra en Siria no es una guerra entre sirios, es una guerra de representantes. En inglés se dice proxy war, una guerra de proxies. ¿Por qué? Porque en definitiva los grandes interesados en esta guerra y en terminar con el gobierno del presidente Bashar al-Assad no están presentes. Es decir, ¿quiénes incendiaron Siria? Arabia Saudita, Turquía, Qatar, países del Golfo, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, diferentes actores con diferentes agendas y con diferentes, por supuesto, objetivos. Lo que a mí, por supuesto, me impacta muchísimo es la cuestión de los refugiados, ¿no? Lamentablemente, la raíz de la crisis es la guerra. Tanto la comunidad internacional, muchos de ellos, como usted dice, son los que incendiaron Siria, como los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, se comportan de manera injusta, quiero decir, porque ante el gran problema de los refugiados, les dan la espalda. Por un lado, en cuanto al África, donde no hay grandes guerras, es la hambruna. Una hambruna que surge de la explotación de grandes potencias. Eso es lo que provoca la crisis humanitaria, las migraciones por razones de hambruna. Con respecto a lo que sucede, por supuesto, en Siria, lo que sucede en Irak, pero sobre todo en Siria, la causa de eso es la guerra en Siria, ¿no? Y evidentemente cada medio de comunicación interpreta a su manera y soslaya o no la cuestión humanitaria, que es gravísima, que afecta a Europa. Parece a veces que la lejanía geográfica y las diferencias culturales nos alejaran un poco o nos enfriaran a la hora de visibilizar lo que está ocurriendo en ese lugar. Exacto. Que nos cuente un poco cómo es Siria y cómo viven en este momento en Siria quienes todavía están en el... Bueno, Siria es un país que, para que se pueda dar una idea más o menos, hay solamente contra el presidente Bashar al-Assad 50 grupos, en total 50 organizaciones, movimientos. Tenemos Estado Islámico, entre comillas siempre, o Daesh, como se lo llama, o ISIS. Tenemos Al-Qaeda también. Pero ¿cuál es la diferencia? Al-Qaeda está apoyada por Occidente. Ahora Al-Qaeda resulta que no dicen más que es un movimiento terrorista. Entonces acá voy un poco a lo que decía el Papa, ¿no? En cuanto a que si realmente se quiere terminar con el terrorismo, o por lo menos disminuir el grado de agresión, porque esto no es una amenaza, es una realidad, ¿no? La amenaza es otro tema. Ahí estamos frente a una región que sufre una gran agresión. Es que los estados, los grandes estados, las grandes potencias, deben dejar de respaldar al terrorismo, ¿no? Porque evidentemente al tener una presencia importantísima y clave en Siria, me refiero a Rusia, está en condiciones de negociar o de mejorar el nivel de negociación o la palanca, el leverage, como se dice en inglés, que ellos tienen en este momento con países occidentales, como por ejemplo Estados Unidos.